Ya para concluir la parte de fisiología tiroidea, porque tenemos que terminar de ver hipotiroidismo. La siguiente clase va a ser hiper, no duplicarse para que le den la respuesta. Posterior a eso, no sé si veamos hipófisis o lípidos. Ok. Habíamos comentado que específicamente la síntesis de las hormonas tiroideas van a obviamente del torrente circulatorio va a ser obviamente T3 y T4. Y eso es muy importante identificar porque en el perfil tiroideo nos van a hacer estas dos determinaciones, tanto de T3 como T4. Y aquí hay unos aspectos importantes, tanto en la producción diaria de T4, y esto también tiene relación en por qué la cantidad de medicamento que prescribimos diario está en relación a más o menos cierta cantidad de producción diaria. Se puede igualar las funciones o las concentraciones, ¿ok? Y hay una diferencia aquí muy importante del torrente circulatorio, el de T4, ¿de dónde proviene? El 100% proviene de ninguna otra parte. El 100% de la concentración que hay en el torrente circulatorio de T4 proviene de la glándula tiroidea. No así la T3. La T3 sí tiene una situación distinta porque la concentración que hay en el torrente circulatorio de T3 no proviene totalmente de la glándula, sino solamente viene de, vean aquí, solamente el 20% de la concentración en sangre proviene de la liberación glandular. Y entonces quiere decir que el restante de la concentración que hay en el torrente circulatorio es principalmente por conversión periférica a través de actividades de enzimas, de deiodasas, que van a hacer que se convierta la T4 a T3. Y esto es muy importante. Cerebro, hipófisis, corazón, intestino, riñón, donde se te ocurra. Cada uno de los tejidos posee, en la condición de superficie celular, tiene deiodasas de diferente cantidad y expresión para hacer la transformación de la T4 a T3 y pueda ser utilizada con mayor potencia y de mayor facilidad. Hipófisis tiene su concentración de deiodasas, cerebro tiene su concentración de deiodasas, etc. Por eso también es muy importante que aquí, en relación a la terapia de sustitución, y esta se da principalmente por conversión periférica, pues ¿qué convendría dar de tratamiento sustitutivo? T4. Y dejar que de forma interna pues se convierta a T3 y va a ser una forma más fácil de dosificar, porque vean también en relación a potencia biológica, y si tengo errores de dosificación, pues voy a tener repercusiones. Menor potencia biológica porque es una prohormona y tiene que transformarse, mucho mayor potencia biológica, que con poquito que me pase, obviamente repercusiones de sobredosificaciones pueden existir. Entonces es por eso que en condiciones de terapia de sustitución se prefiere predominantemente en la mayor parte de las situaciones tratamiento sustitutivo con T4. ¿Existen formulaciones combinadas? Sí. Existen formulaciones combinadas que intentan mantener la proporción de T3 y T4. No siempre se logra. A veces se tiene que separar la T3 y T4 para un paciente que llegue a requerir una terapia combinada. Sí existe, pero es lo menos frecuente. Actualmente esta la manejamos nosotros. Esta es para todos los médicos, ¿ok? Por eso es muy importante, porque el tratamiento de elección en la mayor parte de los casos es por el T4. Lo demás, que lo haga cada uno de los tejidos, ¿no? Y va a ser una forma más fácil de adecuar los tratamientos. Aquí les muestro entonces de forma el torrente circulatorio, cómo una vez de que llega al torrente circulatorio, cómo circulan las hormonas tiroideas. Porque en un perfil tiroideo, cuando ustedes se lo reporten, ya vimos que le van a reportar TSH, que ya sabemos de dónde viene, T3 libre, T4 libre, T3 total y T4 total. Todo eso en algún momento puede medirse o se los miden en un perfil tiroideo, que obviamente
está en esta parte del torrente circulatorio. ¿Y a qué se debe todo esto? Pero vean aquí entonces, para poder identificar las fracciones libres, que vean de cuánto equivalen las fracciones libres. Menos del 1%, es una cantidad mínima la que realmente se encuentra circulante de forma libre. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque son las que son biológicamente activas. Exacto. ¿Qué quiere decir entonces con estas totales? Y no son activas. ¿Qué necesita estas totales para poder ser biológicamente activas? Disociarse. Las fracciones totales son las que se encuentran unidas a proteínas de transporte. Estas son las tres más importantes que se utilizan como proteínas de transporte. La globulina fijadora de hormonas tiroideas, que es la TBG, globulina fijadora de hormonas tiroideas, ¿ok? Globulin binding thyroxine, ¿no? Por eso es así, TBG. Y la prealbúmina o transtirretina y la albúmina en condiciones de transporte. Porque si no, imagínense, llega todo aquí en forma libre, pues se degradan y nunca llegan al corazón, ¿no? Y eso es una forma de transportar las hormonas y es una forma de obviamente evitar degradación, porque si yo me encuentro unida, pues difícilmente me degrado. Y esto me permite entonces tener una vida media más prolongada, ¿ok? De conservación de las hormonas tiroideas. Entonces, la expresión clínica de la enfermedad va a estar dada por la concentración que yo tenga de hormonas libres. Porque también esto es muy importante. Si yo tengo algún tipo de fármaco, de medicamento o de enfermedad que me modifique la adherencia, ¿ok?, o la disociación, pues obviamente van a cambiar las proporciones de las libres y entonces sí voy a tener expresión clínica. Pero si mi proporción libre se mantiene, aunque mis proteínas de transporte se modifiquen, no voy a tener ninguna expresión de enfermedad. Y eso es muy importante porque ¿en qué condiciones puedo tener albúmina baja? ¿En qué enfermedades? ¿Cómo? ¿En qué enfermedad se me puede bajar la albúmina? En cirrosis, en falla hepática. Y entonces, ¿qué va a pasar en un perfil tiroideo si le hago un perfil tiroideo cirrótico? ¿Qué puede estar sucediendo? SH va a estar normal, T3 libre normal, T4 libre normal y probablemente a lo mejor estas salgan bajas. ¿El paciente está enfermo de la tiroides? Esperable por los cambios de concentración de proteínas. La paciente toma estrógenos o se embarazó. TSH normal, T3 libre normal, T4 libre normal, y a lo mejor aquí lo que voy a tener esto. ¿Está enferma? Clínicamente no. Modificaciones de las concentraciones por algún tipo de estímulo, alguna circunstancia que hace que mis concentraciones cambien, pero siempre que se mantenga la concentración del menos del 1% o el cercano al 1%, mi fisiología va a estar normal, mi condición fisiológica se mantiene. Ok, fisiológica se mantiene. ¿Ya vieron? Porque así me han llegado pacientes por sospecha de alteración de la función tiroidea. Pues es que toma estrógeno. Pues sígale con el anticonceptivo, no hay ningún problema y su tiroides está perfectamente bien. ¿Ok? Sucede. Entonces, ya vimos cuáles son las proteínas de transporte más importantes. ¿En dónde actúan predominantemente las hormonas tiroideas? ¿En dónde tienen que llegar? Y esto fue tema de los parte de los primeros temas que vimos de en dónde actúan las hormonas como tal. Ahí principalmente hay receptores de membrana y receptores nucleares. Son nucleares. Y estos son casi predominantemente nucleares.
hay algunas descripciones de actividades no genómicas de las hormonas tiroideas que tienen que ver con señalización intracelular y no hasta el núcleo. Pero por excelencia, la mayor parte de las actividades que tienen las hormonas tiroideas, ¿en dónde están? En el núcleo. Actividades nucleares que tienen que ver con DNA, que tienen que ver con ¿qué? Con síntesis proteica para diferentes funciones, para generar calor, para proteínas de contracción, para etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya vieron la importancia que tienen las hormonas tiroideas hasta llegar acá? ¿Qué sucede? Pues obviamente para poder tener expresión clínica por activación nuclear, ¿esto se puede dar en horas? Se da en días. A veces se tiene que dar en días. Y eso explica también por qué las condiciones clínicas no suceden tan rápidas. Las condiciones clínicas en los cambios de concentraciones de hormonas tiroideas suceden en horas, días o semanas, dependiendo de qué tejido es el que se está activando o inactivando. ¿Ok? Entonces, vean aquí, y esto es bien interesante porque yo les comentaba hace unos instantes que la T4, siendo una como prohormona, para tener más potencia, se tiene que transformar y a través de yodasas. El cuerpo posee tres tipos de yodasas. La D1 da una activa y una inactiva. D3 da principalmente inactiva, ¿sí? La D2 da principalmente activa, ¿sí? Y esa es la forma en la cual de T4 pasa a T3 y de una forma fácil va a entrar a la intracelular e intranuclear para activar receptores nucleares de hormonas tiroideas. Hay diferentes receptores, alfa y beta, y dependiendo obviamente del tejido es la función, ¿ok? Para activación nuclear, ¿ok? Así de forma general es en relación a la actividad nuclear de las hormonas tiroideas. Pues obviamente las funcionalidades van a depender de qué tejido, y vemos que aquí, por mencionar algunos datos, en coagulación, en formación de sangre, ¿ok? Un paciente con insuficiencia de producción de hormonas tiroideas o insuficiencia de actividad de hormonas tiroideas puede tener anemia. Sí, porque estimula la hematopoiesis. Un paciente para sistema musculoesquelético con alteración de la concentración de hormonas de tiroideas en músculo esquelético, ¿qué puede presentar? Cansancio, debilidad, sí, porque interviene en esta parte. En piel, y en producción de sudor, en producción de sebo, ¿ok? Entonces, dependiendo de las concentraciones, van a tener expresión clínica dependiendo del tejido. Imagínense en corazón, ¿qué va a pasar? Dependiendo, si está al alta, taquicardia, puede haber aumento, hasta fibrilación o un fenómeno arrítmico. A la baja, bradicardia, cronoinotropismo disminuido, ¿no? Entonces influye también en estos aspectos con respecto a la funcionalidad. Entonces, si nos vamos directamente al componente clínico de qué es el hipotiroidismo, es el síndrome que resulta de cualquier grado de deficiencia de las hormonas tiroideas, ya sea porque falla la producción, falla la liberación o falla la acción sobre el tejido. Si falla la acción sobre el tejido, habitualmente esto hablamos de ¿qué? De un fenómeno de resistencia a hormonas tiroideas, habitualmente para nuestra tranquilidad, es lo menos frecuente. Y hay resistencias a hormonas tiroideas, hay un síndrome de resistencia a hormonas tiroideas en donde el perfil está normal o alto de concentraciones de hormonas, pero el paciente tiene clínica de hipotiroidismo. Así de raro es esto. Habitualmente es lo más raro. ¿Y a qué se debe? Alteraciones de los receptores nucleares de hormonas tiroideas.
alteraciones, mutaciones que hacen que no exista buen acoplamiento y la funcionalidad está disminuida. ¿Okay? La mayor parte de las condiciones que vemos en relación a hipotiroidismo principalmente es por falta de producción y liberación de hormonas tiroideas, de síntesis, que se debe por falla en situación predominantemente primaria, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, el hipotiroidismo de forma general, a lo mejor ven otro contexto un poquito distinto en su libro de texto, pero esto les va a ayudar a que sea un poquito más fácil por su clasificación. Su clasificación ya sea por su inicio, por su lugar de alteración o por la severidad. Vean, por su inicio, desde el nacimiento o durante el transcurso de la vida, congénito o adquirido. Congénito, pues lo van a ver desde las condiciones pediátricas y por eso es tan importante el tamiz neonatal, porque se pueden hacer detecciones desde el nacimiento. Entre las principales causas de hipotiroidismo congénito son la disgenesia o agenesia tiroidea o por dishormonogénesis. ¿Qué quiere decir? Hay algo que falló en el crecimiento y desarrollo o formación de la glándula tiroidea o por alteración enzimáticas que hacen que no se sinteticen bien las hormonas tiroideas, pero eso se da desde el nacimiento. Que pueda yo tener dishormonogénesis a los 20 años de edad es imposible. Pues eso se da desde que se formó mi glándula. Y para tener una glándula completamente madura y funcional está alrededor de las 20 semanas de gestación. Entonces, todo ese inicio de crecimiento y desarrollo de un producto, de quién va a depender la suficiencia de la hormona tiroidea de la madre. Es por eso que en condiciones maternas y más en situación de terapia sustitutiva en el embarazo, pues tiene que tener muy bien vigilado que tiene que dar una cantidad suficiente para la madre y para el producto. ¿Ok? Adquirido en cualquier etapa de la vida. Ya puede ser por causa autoinmune, ya sea por causas de lesiones directas a la glándula, por remoción, por enfermedad tiroidea, etcétera, te las vamos a ver. Primario, ya sabemos identificarlo en el perfil. Ya tuvimos un ejercicio hace un rato, secundario o central, dependiendo de dónde está el lugar de la alteración. Aquí, ok. Y la severidad clínico, manifiesto, grita de hipotiroidismo. En su clínico, en teoría dice que no debe de haber manifestaciones. Y este es más un hallazgo bioquímico, como lo habíamos comentado en el perfil que vimos hace unos instantes. Una TSH elevada con concentraciones de T3 y T4 libres normales. ¿Ok? Libres normales. Yo a veces los pacientes que les comunico, porque justo me estaban buscando por un médico que vimos su clínico, una paciente que me lo trae. Yo le digo que el tiroides funciona. Lenta, pero ahí va funcionando. Ahora, en un subclínico sí hay ciertas situaciones o condiciones clínicas en las cuales amerita dar tratamiento sustitutivo. Hay otras condiciones clínicas en el hipotiroidismo subclínico que solamente requieren vigilancia. Y ya no necesito dar tratamiento sustitutivo, dependiendo del comportamiento y la vigilancia. Siempre en estas condiciones de hipotiroidismo, porque es importante identificarlo bien, porque cuando tú le dices a un paciente que necesita terapia de sustituciones, ¿cuánto tiempo? El resto de la vida. Tómelo un mes y a ver si se recupera. No. Son tratamientos sustitutivos para el resto de la vida. Y aunque parezca simple o fácil, el paciente requiere de tratamiento diario farmacológico para mantener una vida saludable. ¿Les gusta estar tomando tabletas todos los días? Pues a nadie. Pero si las necesitan, bueno, por eso es muy importante, porque es un impacto también, una etiqueta para el paciente y una conducta para el paciente para el resto de la vida. ¿Ok?
¿Ya vieron la importancia que viene hasta acá? Porque hacen sus brotes y se las dejan tomar. Ok, y aquí tenemos a los ejemplos que yo les comentaba por su inicio, en congénito, disomorgénesis o agenesia o digenesia tiroidea, y por adquiridos, vean, mayor posibilidades de llegar a un fenómeno de hipotiroidismo adquirido, ya sea por enfermedad tiroidea autoinmune, que es entre las principales causas en nuestra población, casi es esta parte de enfermedad tiroidea autoinmune, pero puede ser por alguna otra causa con respecto a manipulación de la tiroides, por alguna enfermedad. Tuvo un nódulo, se la quitaron, aunque fue un nódulo benigno. Si tiene mitiroidectomía, ¿cómo va a ser la funcionalidad? Seguramente disminuirá y va a tener que requerir tratamiento sustitutivo, ¿no? Radiación, deficiencia de yodo, fármacos que bloqueen la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. La miodarona como antiarrítmico en cardiología es muy importante, ¿no? Como antiarrítmico para ciertas arritmias, pero para mí es un fármaco que me puede provocar alteración en la función tiroidea. ¿Por qué creen? ¿Se los digo o se los dejo tarea? No quieren hacer nada, todo peladito en la boca. ¿Cómo ven? ¿Por qué? No. Porque me cargo de eso. Con yodo. Llevan por aquí cuando lo busqué. Ok. Y aquí vean en relación a por el lugar de alteración, ya sea primario y secundario. Esta es una gran ventaja, ¿por qué? Porque obviamente al detectar el perfil tiroideo, pues va a decir dónde está la alteración, y casi la mayor parte de las alteraciones, ¿dónde las vamos a tener? En la tiroides. Está más fácil, ¿no? De identificar. Aquí es cuando batallan un poquito más en la interpretación de condiciones centrales. En tiroides, ¿qué fue? La resecaron, medicamento, autoinmune, ¿okay? Que es la mayor parte de la alteración que vamos a tener. Y en condiciones bioquímicas, yo les dije que vamos a tener manifiesto, y así es como vamos a tener el perfil bioquímico: TSH elevada, con T4 libre baja, con T3 libre baja. No hay más. ¿Okay? Habitualmente cuando hablamos de hipotiroidismo clínico manifiesto, la TSH habitualmente supera de 10 miliunidades por litro hacia arriba. 10, 11, 12, 13, 40, 50, 100, 200. Hipotiroidismo subclínico, donde aparentemente no hay datos fuertes o pueden ser muy ambiguos. Le vuelvo a repetir. Subclínico, tengo fatiga. Ahorita la paciente me dice, es que me detectaron subclínico y me duele la cabeza. Pues no puedo por ahí, ¿no? Estrictamente no tendría, pero le tengo que dar solución a esta parte de subclínico y ver si realmente va a necesitar tratamiento. El subclínico, ¿qué es? TSH elevada con fracciones libres normales. Les vuelvo a repetir, esto puede o no puede estar, pero estrictamente esto no me va a hacer diagnóstico, sino aquí sí es más un hallazgo bioquímico. Es correcto, bioquímico. El nivel de TSH es un marcador muy importante para la funcionalidad tiroidea y por lo tanto es un marcador muy importante para evaluar también la terapia de sustitución. Es muy importante, por eso toma alta relevancia. Quiero mostrarles a ustedes una forma fácil de recordar entonces para la interpretación en hipotiroidismo. En estados eutiroideos, la relación entre TSH y T4 libre. T4 libre normal, que hace TSH, aunque estén en los límites superior e inferior, pero todos van a estar dentro de un rango básico de la normalidad. ¿Okay? ¿Qué significa? Se elevada con T4 libre y es un hipotiroidismo clínico manifiesto. No, todavía no me contesta al final.
¿Qué sigue? Ahí está. Porque ustedes lo pidieron. TSH libre elevada, que habitualmente esta elevación va de por arriba de 4.5 o de 5 miliunidades por litro hasta 9.9, que lo voy a repetir, casi TSH de 10 en adelante se considera clínico manifiesto. Si hemos tenido pacientes de 11 con fracciones libres normales, casi habitualmente es un clínico manifiesto. ¿Sale? En relación a métodos bioquímicos, tiene más estabilidad y mayor especificidad las concentraciones o las determinaciones de TSH sin tanta variación que las mismas concentraciones de fracciones libres, porque los métodos más exactos habitualmente no son utilizados para medir las concentraciones de T4. Por eso el peso más alto lo vamos a seguir teniendo por TSH. La T4 libre, inclusive en el embarazo, la T3 y T4 libre son las que menos tomamos en cuenta, porque existe más variación con respecto al resultado en un embarazo. Y el método ideal para medir hormonas tiroideas libres se llama diálisis de equilibrio y es el que más certeza nos da, solo que no se hace tan frecuente en todos los laboratorios. La mayor parte es por el entonces también eso es muy importante. Entonces el peso más alto lo va a tener el TSH. ¿Qué sigue? ¿Qué me falta? ¿Y cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el monito? Eso es un monito. TSH normal. Es TSH normal y T4 abajo. ¿Cuál? ¿En central? No. TSH baja. Ambas bajas. ¿Ya vieron que está más fácil también? ¿Está bonito, no? Así va a estar en el examen. Ajá. Sobre todos. Ok. Aquí les estoy mostrando en relación a el equilibrio que existe y la retroalimentación negativa que existe entre los niveles de TSH y los niveles de T4 libre. Entonces, ¿por qué es muy importante estas condiciones? Porque vean la normalidad en relación a los rangos de los valores de TSH, de T4 libre. Poquito que ya después cae la T4, vean cómo se nos dispara la TSH. Poquito que se aumenta la T4 libre, cómo se suprime la TSH. Por eso es un sensor muy importante. Solo que las modificaciones en ese sensor no son inmediatas. Ahorita se me bajó a menos de 0.8. ¿Se me va a disparar ahorita la TSH? No. Requiere tiempo. ¿Ok? Y es por eso que al momento de dar una terapia de sustitución, las modificaciones no las hacemos al día siguiente. Las modificaciones las hacemos alrededor de entre 6 y 8 semanas después de haber dado la dosis que establecimos como terapéutica para el paciente. Entonces, cada 2 a 3 meses es cuando solicitamos el perfil tiroideo de control de los pacientes. ¿Okay? Una vez de que se empleó la terapia sustitutiva. Está bonito el hipotiroidismo, ¿no? Hay algunos aspectos epidemiológicos que creo que se nos pueden leer mejor. Y obviamente las condiciones clínicas son muy diversas, dependiendo del órgano o sistema. ¿Sí? A lo mejor la doctora ahorita tiene una TSH de 25 y está como sin nada. Y a lo mejor la doctora tiene una TSH de 6 y su ciclo menstrual está irregular. Son condiciones clínicas distintas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante las condiciones clínicas. Y eso me lleva, aunque perdón que después esta tabla en inglés, pero pues nada más para decirle que vean que la cantidad de síntomas, signos y anormalidades bioquímicas relacionadas con hipotiroidismo. Puede haber hiponatremia, hipercolesterolemia, anemia, elevación de la creatinina, hiperprolactinemia, hiperhomocistinemia, elevación de los antígenos de carcinoembrionarios solo por hipotiroidismo y no porque tenga alguna otra alteración. Claro,
si yo le sumo un hallazgo bioquímico, algún signo más un síntoma, como que hace más el enlace en relación a la sospecha clínica, ¿no? Y a la detección de la enfermedad. ¿Quién tiene fatiga? Todos. ¿Sueño? Todos. ¿Ya todos necesitan perfil tiroideo? Sí. Sí, escucha. Así les voy a decir a su coordinador. Todos necesitan perfil tiroideo. Y le va a decir que sí. Me va a decir que sí. Entonces, ¿les hacen cada cosa? Cada año. ¿Y de todo? Antes ¿Por qué no? Estamos bien y que fue un adquirido, por solo sale en la mano, ¿no? Hasta el momento. ¿Es autoinmune? Entonces, un cuadro clínico tan específico que nos indique hipotiroidismo. Y habitualmente a veces también se suma la clínica más, obviamente, que nos haga sospechar que este paciente puede tener una falla en la función tiroidea. Hay unas escalas, se utilizan poco. Una de ellas se llama escala de Zulewski, que ahorita les voy a mostrar, en donde, como una herramienta en donde, ¿a quién le tengo que pedir perfil? Yo les dije ahorita, por cansancio y sueño, pues todos necesitan perfil, pues estrictamente no. Y aquí, entre voz ronca, sensación, parestesia o sensación de hormigueo, disminución de la tolerancia en lugares calientes, por ejemplo, ¿sí? Que tenga frío, que tenga frío, como ustedes que tienen suéter, el calor. Es la cultura. Ya tienen también, pues mira, ya tienen sueño, tienen fatiga e intolerancia al frío. Sí. No se han quitado, ¿no? Aquí vamos tres signos, Vamos a también. ¿no? Entonces, ¿qué significa? Entonces, vean aquí, pues básicamente equivale a un puntaje, si 1 sí, 0 si no lo tiene. Lo mismo para signos, y habitualmente hay algunas escalas que indican más de 5, pues podría requerir un tratamiento, más bien una determinación para justificar un tratamiento de ello. Porque al final de cuentas, todo cuesta. ¿Una otra? No, pero más de 5, sumando la de signos y la Sí, otra. las dos, más de 5. Entonces vas a decir, ya necesito uno. Yo sí. ¿Cómo ven a este paciente? Es central. Primario. Es un hipo primario. Y los síntomas sí tienen relación a ese perfil tiroideo. Bradicardia, sí. Todo. Pues todo. Así en el examen. Ah, sí. No. No, En el examen tiene que ser grado de dificultad. ¿No? No le voy a poner así tan peladito en la boca, ¿no? Vean los signos. ¿También tienen relación con hipo? Tiene radical. La galactodea, ¿por qué? Porque está la Porque está en hipófisis química. No, la. Cuando está afectando la No sé cómo Yo les dije hace rato que puede ocasionar el hipotiroidismo nada más por pura normalidad bioquímica. En hipófisis, hiperprolactinemia. Sí puede ser. Ahora demuéstrame que esta prolactina es por hipotiroidismo y no es por una causa hipoficiaria. Eso es la idea de lo que tendría que demostrar. Pero en una hiperprolactinemia puede ser que sea por puro hipotiroidismo. Y por eso tiene la galactodea. Eso que sí le hace pensar, no se casen con un solo diagnóstico. Ah, tiene prolactina de 45, búscale una de norma. No, espérate.
buscar otras causas. Una de ellas, porque ya le vas a mandar a hacer una resonancia magnética de hipófisis cuando la que está fallando es la tiroides. ¿Quién necesita? ¿Resonancia o perfil tiroideo? ¿Qué necesita? ¿Agonista dopaminético, tratamiento quirúrgico hipoficiario o levotiroxina? ¿Ya vieron? Que las recomendaciones son importantes. Cada cosa. Vemos a pacientes hipotiroideos con antitiroideos, vemos pacientes hipertiroideos con más levotiroxina. ¿Por qué creen? Porque no recibieron esta clase, ¿verdad? Sí. Porque no recibieron bien la clase de perfil tiroideo. Ok. ¿Cuáles son los principales objetivos del tratamiento en los pacientes con hipotiroidismo? Normalizar. Tenemos resolución de los signos y síntomas, que estos son obviamente de resolución progresiva, no al día siguiente ni en el momento de la dosis. Normalización de la TSH como mi principal sensor cuando es una situación primaria, que es que el 95% de los casos, y evitar también que son detrás de ellos. Son cantidades de microgramos, son cantidades muy pequeñas. La levotiroxina en monoterapia es el tratamiento de elección del hipotiroidismo, y ya les expliqué por qué, porque principalmente es T4 y que permitimos que la T3 se haga conversión periférica. La levotiroxina por sí sola tiene una vida media extendida hasta de 7 días. ¿Por qué? Porque está unida a proteínas también, y esto permite tener reserva de la función. Esto no quiere decir que voy a dar la dosis diaria. ¿Por qué? Porque todos los días hay asociación y disociación de las proteínas de transporte, y se debe de mantener la concentración constante para que se mantenga ese equilibrio en asociación y disociación. A lo mejor se le olvida un día, pues a lo mejor la disociación va a ser mayor en ese momento para mantener la fracción libre, pero los siguientes días deben estar igual, porque si no, si esto persiste, entonces sí va a caer mi concentración de fracciones libres. ¿Ok? Se absorbe la mayor parte de la concentración de la tableta, se absorbe a nivel intestinal en la primera porción del intestino, casi duodeno y yeyuno. Se requiere de un medio ácido para que tenga una mejor absorción. Duodeno, casi en la primera porción de duodenos, cuando sí está absorción. Por eso, dentro de las recomendaciones es que se tome en ayuno diario con agua simple, para evitar el cambio del pH y poder tener y asegurar un cambio de absorción. Siempre también en hormonas tiroideas, como recomendaciones que les damos a los pacientes, es que las formulaciones que se utilicen sean siempre la misma, porque hay estudios en donde indican que entre una marca y otra existe variación en el porcentaje de absorción. La forma de elaboración de la tableta para cada marca puede diferir. Esta le ponen lactosa, esta le ponen... Ahí difieren en condiciones de elaboración de la formulación, y por lo tanto puede haber o cambiar el porcentaje de absorción. Me ha tocado pacientes de una marca, pasan a otra, y aquí estaba bien controlado y se volvió con un déficit severo, tan solo por cambio de marca. ¿Okay? Y obviamente el tratamiento sustitutivo solo es para cuando identificamos esto los poníamos porque muchos, como en sí la hormona tiroidea es movilidad energética, generación de calor, pues obviamente daban de forma inadecuada tratamiento tiroideo para perder peso, y los mandaban a sobresustitución. Les vuelvo a repetir, una consulta clásica es que no bajo de peso, a lo mejor estoy malo de la tiroides. Es muy clásico. Ya les dije que no es la tiroides, es la... Doctor, en el Burman habla de que en caso de le pueden dar liotirolina, pero no sé si existe. En caso de sí, liotirolina es la T3. Ajá, Sí, existe liotirolina como terapia, para terapia combinada en forma separada
también existe, pero en elección en hipotiroidismo, este cuadro T3 se reserva para ciertas condiciones clínicas especiales de enfermedad tiroidea o en coma mixedematoso, porque necesito ya de una acción más rápida para algunas tiroideas. Que toma la resolución en coma mixedematoso no es que le voy a dar la T3 y va a despertar, va a ser en los siguientes días. Y en condiciones de gravedad para mortalidad se muere más un coma mixedematoso que una tormenta tiroidea. Ya hace poquito en urgencia se murió una paciente por tirotoxicosis. ¿Cuánto es para que sea tormenta? ¿Qué? ¿Cuánto tiene que ser para que sea tormenta? ¿De qué? De Voy a convulsionar. ¿Cuánto tiene que ser para qué? A ver, reformula tu pregunta. ¿Qué signos clínicos tiene que tener para que sea? Ok, la tormenta tiroidea te dije que es más una conducta clínica y hay una evaluación clínica. Básicamente hay una escala, hay varias, una de las que se utiliza es el Kwiatkowski, en donde establece puntaje para condición cardiovascular, hemodinámica, sistema nervioso central, ¿okay? Que evalúa en relación a los puntajes. Más de 25 del puntaje se llama inminencia de tormenta tiroidea, más de 45 tormentas. ¿Okay? Hay otra escala para tirotoxicosis que a lo mejor lo veamos más adelante en relación a Wayne, el índice de Wayne que nos ayuda a saber qué tanta, bueno, la intensidad de la tirotoxicosis, que también está en relación a un puntaje. ¿Y el coma? Pues coma. El coma mixedematoso también, o el estado mixedematoso también tiene una clasificación clínica de puntaje para la evaluación. Les vuelvo a repetir, no es la concentración de hormonas. Yo puedo estar en 10 y estar sumamente en hipotiroidismo y la doctora tiene 80 de TSH y está como si nada, porque así es la clínica, que en teoría debería estar así, ¿no? Ok, la dosis de tratamiento sustitutivo en forma general, cuando iniciamos terapia de sustitución, esas son dosis recomendadas a nivel general de dosis de terapia de sustitución. Van de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo de peso real. ¿Okay? Esto habitualmente es cuando los transformamos a las cantidades totales, las formulaciones van de entre 75 a 100 microgramos diarios. Pero no quiere decir que todos van a requerir 100. Eso ya se va a adecuar, porque eso es una dosis de aproximación y ya se determinará en relación al seguimiento. ¿Con qué? ¿Por qué voy a hacerle el seguimiento a un hipotiroidismo primario? ¿Qué necesito? Sí, pero ¿qué del parámetro del hipertiroidismo me va a importar para la TSH? La TSH. ¿Pero en primario? ¿En el primario? ¿TSH? Tiene que bajar. Pues tiene que bajar. De tener 20, lo que quiero llevar a 2.5, si es que es mi meta que estoy estableciendo, o dentro de un rango de normalidad. ¿Me explico? Les empecé porque mi cálculo inicial de 1.6 me dio 100 microgramos y estaba con una TSH 20 y el control viene ahorita de 0.2. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, Pues es como mucho. Ajá. ¿Y ahora? Le bajamos la. Ajá. ¿Verdad? Pues el paciente ahorita, por el rango de TSH, es un rango inapropiado. Ya es una TSH suprimida que aquí me está reflejando sobre sustitución. ¿Qué necesito? Bajarle la dosis. No quitarse, bajarle la dosis. Te digo, TSH es un marcador fundamental para primario. Por eso es muy importante la TSH. Te inicié con 20, le di 100, tiene 8. Requiere primero evaluar si realmente
adecuadamente, eso también es muy importante para la normatividad, porque ¿qué tal si se le olvidó y lo omite 3 veces a la semana? Pues tómatelo bien. Porque no todo se va a resolver con más. ¿Por qué? Porque la sobredosificación también va a tener impacto, hueso y corazón. Y más si es un adulto mayor, arritmias. Va a terminar con arritmias el paciente, en condiciones de sobresustitución. Porque ahorita ya me empecé a tomar bien, y yo le subí, ya se lo toma bien y se suprimió más la TSH, y se suprimió la TSH ahora. Son condiciones importantes a evaluar, de cuando el paciente ya es como lo toma, lo está tomando bien, hay emisiones, porque normalmente así sucede eso. Lo está tomando, es que me lo tomo porque si no me da la masa me tomo con el homeopático. Pues va a interferir con la separado. Y actualmente a veces con eso se corrige, cuando no es suficiente, entonces sí el paciente va a requerir incrementar la dosis. ¿Ok? En condiciones subclínicas, cuando se decide inicio de tratamiento en condiciones subclínicas, vean aquí que las dosis son mucho menores. De 0.8 a 1.2 microgramos por kilo de peso real son menores en condiciones subclínicas. Y en condiciones de embarazo, los requerimientos aumentan. Pueden llegar a superar los 2.2 microgramos por kilo de peso. Dime. Este solo se da una vez Al día, claro. Hay casos Tiene una vida media. se puede dar hasta 2. Habitualmente por condiciones de adherencia, una vez al día, tiene una vida media larga. Entonces con una vez al día es suficiente. Casi siempre la recomendamos en la mañana por condiciones de hábito. Hay algunas descripciones en la literatura de dosis nocturna o dosis semanal, pero eso genera más interacción en el hábito de consumo. Sí existen las descripciones. Yo les recomiendo que les encarguen más útil. No batallen. De todos modos, el paciente tiene que hacerse responsable de su tratamiento, ¿no? No van a ir a darle a ustedes la tableta todos los días. Entonces, esas son algunas situaciones en donde existe terapia combinada versus a una monoterapia, que es lo que principalmente le damos al paciente. T4 para que yo lo transforme como lo necesito. En terapia combinada yo también estoy aportando T3 y las posibilidades de sobredosificación a veces es un poco más alta. Si hay condiciones clínicas para dar T3. Algunas condiciones de T4 y algunas condiciones de tratamiento combinado. Vean, ¿se debe de evitar terapia combinada en quiénes? ¿Por qué? Por la potencia de T3 y el riesgo de comprometer más el consumo de oxígeno. No creen que tampoco la hormona tiroidea es así como muy facilita, muy noble. Vean mi paciente, ¿cuánto necesitaba? Y habitualmente a veces las formulaciones no vienen de esta misma cantidad. Vienen fracciones completamente, algunas completamente únicas de 100. Hay algunas formulaciones de los laboratorios que vienen en cantidades precisas. A veces va a ser necesario fraccionar tableta o dar la presentación que viene inmediata superior. Si aquí viene 132, la inmediata superior, ¿cuál es? 150. Hay formulaciones de 150, sí. Y puede existir la posibilidad de darle 150 y evaluar qué pasa. Si no, tendría que bajarla en la inferior a 125. Pero cuando nos salga un cálculo, siempre váyanse a la superior. A la superior. ¿Qué tanto afecta la absorción cuando parten las tabletas? Estrictamente, hay algunos estudios que puede haber cierta diferencia de absorción. Y dos, al momento de partir la tableta puede haber riesgo de pérdida de fármaco. Hay así, pero hay ambas presentaciones disponibles dependiendo también de lo que tengan disponibles en sus centros de atención.
Tienes una enfermedad pseutótica terrible. ¿Ve? ¿Y esto sucede? ¿O no? Ya tomo los medios. ¿Ya vieron? Entonces, más o menos por una situación visual, al momento de tener una condición de fracción de tableta, puede ser que a lo mejor modifiquemos la cantidad precisa. Pero si no hay otra, no hay otra. Y se tendría que adaptar a lo que se tiene de disponibilidad. ¿Sí? Ya traía tu pregunta ahí en imagen. No venía preparado. ¿Qué hora es, chicos? ¿Ya? ¿Y es qué? Ya. No me han jalado las orejas, chicos. ¿No me dice? No me emociono. Vamos a ver hipernódulo y cáncer. Hipernódulo y cáncer. Y con eso terminamos tiroides. ¿Cómo viendo el examen? ¿Cómo? ¿Cómo viendo el examen? Pues fácil. Oye, ¿cómo nos fue esa tarea? No lo sé leer, no lo he podido calificar, pero ya está ahí, ya no es. ¿Qué sí?